Entonces, ¿cuántas van? Fue el martes, fue el miércoles, fue el jueves. Pero hubo un día que no fue. Usted me dijo en estos días que no había venido. Usted me dijo en estos días que no había ido. Entonces ya hoy son los 5 días, 5 aplicaciones. Hola, buenos días. Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Charlie, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta jornada académica y de aprendizaje. Listo, ya estamos. Entonces vamos a dar 5 minutos para que todos ingresen y ya la profe Patricia Chacón también está ingresando. No sé, pero haya pagado de más adicional. Usted me dijo que 40, usted está hablando de otra como si eran dos personas. Hoy es la última. Hoy es la última aplicación, ¿no? Ah, bueno, listo. Estoy pendiente porque como se me ha dicho que no había ido un día. El lunes. Entonces, ¿qué incluye? La inyección hasta hoy. ¿Y qué más? Ah, pues eso no está incluido en el 900. Aquí tenemos a la profe. Hola, profe, buen día. Esos tipos no están incluidos en el... Hola, Carlos Mario, qué gusto. Ah, Carlos Mario. Hola, profe Ulloa, ¿cómo están? Qué gusto verlos a todos. Bienvenidos. Aquí estoy yo haciendo de asesor. Maravilloso. ¿Cómo la ves? ¿Ah? Maravilloso. Tiene muy buen acceso. Y mire la tangarita Qué que buen tengo en el fondo. fondo. Qué buen fondo. Maravilloso. ¿Ah? Qué buen fondo. Ay, no se me ve la Dani. Atrás de la Ah, camioneta. además. ¿Qué Maravilloso. más, Carlos Mario? ¿Todo Muy bien? bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué gusto que nos acompañen hoy. Esta charla va a ser muy interesante para todos. La profe Patricia es una de las expertas mundiales en hormigas, profesora emérita de la Universidad del Valle y en los últimos años se ha dedicado con mucha pasión también a observar aves, algo que nos alegra muchísimo. Vamos a dar un minuto más y entonces a las 10:05 comenzamos. ¿Le parece, profe? Sí, claro. Ok. Está bien, cómodo. Agradecemos a las demás personas que por favor tengan desactivado su audio y su video para que tengamos una mejor conexión. Gracias. Cuando saludas después, uno coge aquí. Espérate.
Yo, Patricia, tiene más gente que en la clase de Univalle. No, yo hace rato no vi clase. ¿Ah? Hace rato. No, Unas- ahora la gente está sufriendo mucho porque las clases por internet pues son muy facilitan, pero también es un trabajo grande. Uy, Sí, claro, mucho trabajo. claro. Bueno, entonces son Porque las manejar tantos 10:06. grupos. ¿Le parece si comenzamos, profe? Claro, comencemos porque luego ya no vamos a tener el tiempo. Sí, entonces si quiere puede comenzar. Entonces le damos la palabra. Bienvenidos Bueno, a todos. entonces, Muchas gracias a todos por participar. bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a Carlos Mario por la invitación, a Juan Pablo Arboleda también. Es para mí un gusto compartir con ustedes algunos ejemplos de interacciones entre los insectos y las aves, porque casi siempre vamos a ver las aves y de pronto nos emocionamos solamente con ello, pero no sabemos tras bambalinas cuántos fenómenos biológicos sorprendentes existen. Entonces, hablemos pues de esta charla que trata de... Esta charla que trata de las aves seguidoras de hormigas, no sin antes decirles que las hormigas tienen diferentes tipos de relaciones con las aves, pero que nos vamos a centrar en un grupo particular que es ampliamente reconocido, sobre todo a nivel de los trópicos. Aquí tenemos unas pequeñísimas cuestiones técnicas, pero ya vamos a empezar. Es que le han puesto tanta seguridad a esto que... Acá tengo mi monitor que me está colaborando. No, pero es que esta nueva versión le han puesto tantas seguridades que ya... Entonces no lo había probado la compartida de pantalla. Ahora ya, bueno, ya, está solucionado. Bueno, entonces ¿Listo? yo espero que estén viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla, Carlos Mario? Sí, profe, perfecto. Ah, bueno, Muchas gracias. correcto. Entonces entremos en el tema, ¿sí? Entremos en el tema y obviamente vamos a hacer a manera de introducción algunas características de las hormigas, porque ya nosotros sabemos bastante de aves. Las hormigas son insectos, pertenecen al orden Hymenoptera, sus hermanas son las avispas, las abejas, son animales que tienen grupos muy importantes con aguijón funcional. Todas las hormigas pertenecen a la familia Formidae. Bueno. Pero este es un género que crece día a día. La mayor diversidad de ellas está en los trópicos. Y, por ejemplo, nuestro país tiene 1.166 especies hasta el presente, pero se siguen describiendo cada vez más y registrando especies. Todas las hormigas son insectos sociales, es decir, que tienen colonias compuestas por reinas, por machos, por obreras y por cría. Y eso las hace muy particulares, sobre todo en términos de biomasa. De tal forma que estudios realizados en bosques lluviosos tropicales han mostrado que las hormigas y los termites constituyen el 75% de la biomasa de los insectos terrestres. Y en esta figura de abajo, ustedes pueden observar la representación del gran tamaño de las hormigas para representar su biomasa. Las hormigas son especies clave en los ecosistemas, tienen múltiples servicios, por ejemplo, el cuidado de plantas, la polinización, el transporte de semillas, y uno de los más importantes es la depredación. Es así como se habla del control de las poblaciones naturales. Y vamos a hablar entonces de grupos de hormigas depredadoras. No me pasa. Dentro del grupo de hormigas depredadoras, bueno, hay hormigas que un solo individuo captura una presa, pero la evolución llega a su máxima expresión en cuanto a esa depredación y es cuando la caza se hace de forma masiva. En esa figura nosotros estamos observando una pista de hormigas guerreras que cortan presas, las presas tienen este color blanco y esas presas en este ejemplo están constituidas por la cría de un nido de avispas que ellas han atacado.
Y noten ustedes, una gran cantidad de hormigas llevan, digamos así, su botín, lo llevan al nido para distribuirlo entre los miembros de su colonia. Las hormigas guerreras, también conocidas como hormigas legionarias, hormigas militares, en Colombia en algunas regiones las conocen como hormigas ronda. La especie más estudiada es la especie de Citon burchelli. En la figura nosotros observamos una pista muy ancha de hormigas de Citon de diferentes tamaños, aunque acá se parecerían más homogéneas, pero en el frente nosotros observamos una hormiga de la casta soldado. Eso para ilustrarles que esas colonias pues tienen hormigas de diferentes tamaños. Como se ve en la figura, son muy populosas, hay cientos hasta millones de individuos. Ellas hacen incursiones de caza y esa caza es para capturar artrópodos. ¿Quiénes son los artrópodos? Son los organismos que también ocupan una gran cantidad de biomasa. Agrupan todos los insectos, los arácnidos, los escorpiones, etc. Y también las hormigas capturan pequeños vertebrados en su caza. Hay 150 especies en los trópicos, porque en África también hay hormigas legionarias del género Anoma, y en nuestro país hay aproximadamente 70 especies, que es algo muy importante porque estamos hablando de más o menos del 50% de las especies conocidas. Las dos especies que más se conocen están ahí a continuación, Citon en tierras bajas y Lávidos más que todo en montañas, aunque en sistemas de altitud media coexisten ambas. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y que nos va a ayudar a entender por qué las hormigas andan como formando estas redes de caza. Y es su ciclo de actividad. El ciclo de actividad de Citon dura 36 días, que se repiten a lo largo del tiempo. Y esos 36 días están formados por dos fases. A la izquierda tenemos la fase nómada, que dura 15 días. En esa fase nómada, lo que está representando acá arriba es la reina de las hormigas, una sola, que está delgadita, digámoslo así, no está produciendo huevos, porque en esos momentos la colonia está interesada en la demanda de comida para las larvas, que aquí, ya casi al final de la fase, se están transformando en pupas. Entonces, el estado voraz son las larvas. Cuando esto está ocurriendo y ya empupan, entonces se entra a la fase sedentaria que dura 21 días, y ahí la reina ya está tranquila en un solo lugar, digámoslo así, llena sus ovarios de huevos, las pupas se transforman en adultos y los huevos que ella pone pasan el periodo de incubación. Una vez esos huevos eclosionan, entonces las hambrientas larvas desencadenan de nuevo un ciclo nómada y así sucesivamente a lo largo del tiempo, todo el tiempo en los bosques donde las condiciones en el trópico son relativamente constantes. Las hormigas legionarias nunca hacen nidos, establecen nidos que duren años en el mismo lugar. Lo que ellas construyen son campamentos improvisados. Esos campamentos se denominan vivac, son nidos temporales que ellas construyen entre la hojarasca, los troncos en descomposición, en cavidades de árboles, y cada noche después al final de cada día, después de terminar una incursión de caza, ellas se agrupan y allí pasan la noche. Al otro día, entonces, ellas empiezan sus incursiones de caza. Aquí está representado ya el vivac, donde ustedes ven todas las hormigas aglutinadas una junto a otras. Y al amanecer, entonces, las hormigas desarman ese vivac, o sea, se desbarata ese vivac y forman una especie de árbol, ¿sí? Esto que está mostrando aquí, la base del árbol es una gran pista de hormigas, una columna, que se mantiene unida gracias a que ellas segregan unas feromonas de pista. Ellas empiezan entonces a forrajear y siguen este árbol, dendríticamente forman estos caminos, y en el frente se forman un enjambre. En ese enjambre entonces que ellas forman allí, capturan muchísimas presas, remueven de la hojarasca de los suelos de los bosques, suben a los árboles, bajan, hay una gran actividad, y así ellos llegan a recorrer, por ejemplo, en una salida hasta 1000 metros cuadrados de suelo forestal por día y pueden capturar aproximadamente unas 3000 presas. Después de que terminan entonces esa captura, ya se ha terminado en la jornada, por acá van a formar otro vivac, ese vivac va a seguir avanzando y va a seguir avanzando, y de esa forma las hormigas avanzan. Vamos a mirar un par de videos que nos tratan de ilustrar
que, digamos, me van a ayudar para que ustedes se den cuenta en el campo, lo que he tratado aquí de explicarles de las hormigas. Noten ustedes ahí la actividad, que uno pareciera que la actividad fuera algo así como desordenado, ¿sí? Una cantidad de individuos que andan, pero ya nosotros sabemos que eso es organizado, programado, cohesionado, ¿sí? Y cuando pasan estas columnas de hormigas en los bosques, pues es todo un espectáculo porque llegan realmente a dominar en el ambiente. Observen ahí las presas que capturan. Miren que incluye vertebrados. Aquí están intentando atacar una culebra. Ahí están transportando partes de las presas. Miren las mandíbulas de los soldados, que las utilizan para capturar presas también, pero para proteger a los individuos que están en la tarea de picar esas presas. Las feromonas de pista que las hormigas segregan son producidas a través de su abdomen. Entonces, si una hormiga bota un poquito, la otra la refuerza. Ahí se ve la posición de los soldados tan agresivos. Esto ha sido grabado en Panamá. Observen el tamaño de la presa, tan grandes, pero como la caza es en grupo, un arácnido. Ahí está resaltando la biomasa de ellas. En este momento están formando ya un vivac. Están agrupándose. Y si observan, ahí hay cantidades ya entre la hojarasca. Bueno, y a continuación, para aprovechar que estamos acá con los videos, hay uno muy breve que quiero que observen ya la participación de una especie, del hormiguero celado. Perdón. Como para mostrar a ustedes un ejemplo de la participación de las aves y ya cómo aparecen ellas entonces en estas capturas de presa. Volvamos a repetir porque es muy breve, dura unos segundos. Ya lo observamos, se observa bien, hay que repetir. El hormiguero que persigue Juan Pablo. El hormiguero que es tan difícil de encontrar, de observar para nosotros. Nos tenemos que meter más a los bosques para poder ver estas especies. Pues vamos a la presentación. Ok, muy bien. Entonces ya nosotros vemos las hormigas y por un lado un ejemplo de una especie seguidora. Surge la pregunta entonces, ¿por qué las aves visitan los enjambres de hormigas guerreras? ¿Sí? Pues la respuesta, muy sencilla, por las observaciones que se vienen haciendo hace mucho tiempo, es porque ellas se alimentan de artrópodos y pequeños vertebrados que huyen de las hormigas que avanzan. Este huir puede ser un término que podría ser un poco hipotético también, pero digamos las hormigas remueven muchas presas, parte de ellas saltan y las aves las aprovechan y las capturan. Entonces, como si ellas tuvieran allí no la necesidad de buscar, sino que ya las presas las tienen a la vista.
No solamente aves participan en las incursiones de hormigas, hay otras especies que buscan hospederos para participar y aprovechan las incursiones de las hormigas. Las características que tienen estas especies que visitan las bandadas de hormigas es que hay múltiples especies de aves de diferentes familias. Vamos a ver en los ejemplos que hay una buena heterogeneidad taxonómica, digámoslo así. Hay algunas aves que son seguidoras obligadas de las incursiones de hormigas. En ese sentido, cuando hablamos del término obligado ecológicamente, es que estamos hablando de una dependencia muy importante para encontrar el recurso alimenticio. Mientras que otras especies son oportunistas. Es decir, si en su área de forrajeo pasa una de estas incursiones de hormigas, ellas se unen y aprovechan, pero no están dependiendo de este recurso alimenticio para su subsistencia. Hay una característica interesante que es que algunas aves chequean los vivacs, que son esos campamentos de hormigas, y esperan a ver qué pasa con la actividad de las hormigas y deciden unirse o no a esa red de forrajeo. Yo les voy a presentar aquí para documentar lo que hemos visto y, digamos, tener una información ya de lo que estudios que han hecho, unos cuantos ejemplos, 5 ejemplos. El primero, un estudio de Wilson en la Amazonía peruana, en el Parque Nacional Natural Mano. A la derecha estamos observando fotos de ese mismo estudio, de 5 especies que ellos consideraron obligados, que en la literatura también los llaman profesionales en seguir hormigas, y abarcan 4 especies de hormigueros, Thamnophilidae, el hormiguero canoso, el hormiguero gordiblanco, el hormiguero tiznado, el hormiguero caripelado, por lo menos aquí lo distingo mejor, y también encontraron un dendrocoláptido, Dendrocincla merula, que está asociado y que considera es profesional en el seguimiento de hormigas. Entonces, aquí no solamente estamos pensando que son los Thamnophilidae, aquellos que están aprovechando este recurso. En la Cordillera Central Colombiana, Nieto y Ramírez publican una nota científica en el Boletín de la Sociedad Antioqueña de Ornitología de estudio de unas observaciones que hicieron en la Reserva Natural Río Blanco en Manizales. Muchos de ellos tenemos la suerte de conocerla, y ellos apenas observaron 2 enjambres, pero hicieron unas observaciones detalladas. Llamó la atención para ellos que participaran 4 especies de la familia Glaralia, Glaralia ruficapilla, nucalis, como la de la fotografía, Glaralia milleri y Glaralia rufocinerea. También encontraron la participación de este Atrapetes listado. Ellos representan la distribución y disposición de las 4 especies de Glaralia en el enjambre. Esta figura que me parece tan bonita, lograda por Mateo, uno de los coautores del trabajo, nos está mostrando aquí parte del enjambre. Estas son hormigas, después de que se abren así formando en una cantidad de caminos, y en este frente del enjambre se observa una disposición espacial particular. La Glaralia rufocinerea se percha, se sube un poco, las otras especies están en otras áreas del enjambre, y eso pues les permite entonces que cada una pueda capturar algunas presas. En los Andes de Colombia y Venezuela, Ríos y colaboradores publican un estudio en ornitología neotropical, y ellos de observaciones que reunieron en 3 localidades, 2 de ellas en Colombia, el Santuario de Fauna Flora Otunquimbaya, San Antonio, y el Parque Natural Yacambú en Venezuela. Observe que se trata de áreas premontanas y montanas casi, y reúnen ahí 32 especies de aves siguiendo hormigas. Su aporte es muy interesante porque de las 32 especies, el 50% se registra por primera vez. Importante subrayar acá que ellos consideran la mayoría de las aves de este estudio que son especies más bien oportunistas, no son seguidores especializados. Llama la atención la participación, el aprovechamiento de esos enjambres por parte de una especie muy importante que es la pava caucana, Penelope perspicas, que participa en 24 de los 38 enjambres, dando una entonces porcentaje de aparición de más del 60%
Esta es una especie que aprovecha esos enjambres, sobre todo durante épocas de la estación seca. Ya muchos de nosotros sabemos que esta es una especie que ha sido vulnerable en nuestro país, que se han hecho trabajos para su conservación, para mejoramiento de hábitat, recursos, y fíjense que nunca imaginaría uno pues de pronto que estuviera aprovechando las hormigas guerreras. Aquí les muestro cómo es una Labios predator, otra especie, no tiene soldados tan espectaculares como éxitos, con mandíbulas más cortas, pero es una de las hormigas pues más importantes en zonas de montaña. Un trabajo de SUART sobre la verificación de vivacs fue llevado a cabo en el Parque Natural Corcovado en Costa Rica, donde él estudia 238 enjambres de Ephyton burchelli y lista 15 especies de aves más frecuentes, ¿sí? O sea, para esas 15 especies de aves más frecuentes son realmente esas especies que tienden a ser obligadas. Una de las especies que tiene una frecuencia importante de aparición además es este hormiguero dorsicastaño, Poliocranes sul. Algunas aves rastrean los vivacs, revisan esos vivacs a fin de evaluar, pues, como ya les dije, la actividad de las hormigas. Y si ellos tienen allí un recurso, es como si uno tuviera un lugar donde hay un almacén de alimento y sabe a qué hora lo abre, entonces va y se para a ver si hay lo que le interesa y pacientemente espera y lo sigue, o si no, ahí busca otro, porque en el área se encuentran vivacs de varias sociedades. Cada sociedad forma su vivac. A ese comportamiento de rastrear los vivacs, de evaluar la actividad de las hormigas, él lo denomina como una especie de comportamiento de espionaje que distingue las especies obligadas de las especies oportunistas, aunque algunas de estas también ya se han visto revisando los vivacs. Aquí tenemos de las 7 especies, 4 de ellas resaltadas aquí. Miren que esta es la frecuencia de aparición. Estos números nos están mostrando más de los 80% de comportamientos por especie. Por ejemplo, de esta especie Eucometris pensila, la tángara, de 82% y una participación de 158 individuos, supremamente alta. También fue importante anotar que ellos aquí ya hacen un aporte más interesante, y es que observan, ellos digo, ¿a qué tanto tiempo le dedica a ese recurso? Si va a seguir o no va a seguir las hormigas, 150 segundos. Otras especies invierten más tiempo en esto, las especies más, como el hormiguero bicolor, que es no que observamos a 356 segundos dedican, eso es como más de 6 minutos revisando, aproximadamente revisando un vivac. Entonces ahí nos está mostrando a nosotros unas relaciones más estrechas entre aves y hormigas. Y en bosque montano, Costa Rica, hay un 10 de oro donde trabajan con 48 enjambres de hormigas. Aquí aparece, pues en su mayoría, esos enjambres son de Ephyton burchelli, empiezan a notar, digamos, relaciones de especies que asistieron a los enjambres, y aquí hay un aporte nuevo, y es que llaman la atención sobre que en el 54% de ellos participan especies residentes, hasta el 17%, y en el 21% participan especies migratorias, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde la presencia de las hormigas, ese comportamiento, está contribuyendo a algo que comentaron durante esa actividad? ¿Sí? Entonces, ahí ya los autores empiezan en la discusión de sus resultados a colocar algunas preguntas como ¿qué es el
llamar o cantar por parte de las aves, facilitan entonces ese trabajo y también debe ser una características que entonces empiezan a ver algunas veces. Bueno, ahí hay algunas otras preguntas. Bueno, terminemos aquí, que esta es parte de del ejemplo 4 de las especies que ellos aquí resaltan. Quiero que noten ustedes que todas estas son de diferentes familias, no son Thamnophilidae, por ejemplo, tampoco, y son importantes, como este zorzal montuno, Catarius aurantirostros, que participa en el 50% de la revisión del IVAC, este trepador colorado con un 30%, este aranero cabecirrufo con un 15%, una proporción más baja, pero eso hace que haya entonces diversidad de aves que aprovechen los recursos. Y este cucarachero rojizo también, Triophilus rufalbus, tan hermoso. Bueno. ¿Cuánto falta? Dale, bueno, en cuanto a... Hay otras preguntas importantes que se podrían colocar, pero quiero que reflexionemos en estas tres afirmaciones. Las aves seguidoras de hormigas tienen un rango más amplio de caza comparadas con aves de tamaño similar. Y muchas especies dependen obligadamente de las hormigas. Hormigas y aves tienden a extinguirse localmente si nosotros fragmentamos los hábitats, ¿sí? Y entonces viene el fenómeno de aislamiento. Nosotros en bosques secos tropicales del Valle Geográfico del Río Cauca, trabajando solo con hormigas, encontramos una importante relación de especies área. A medida que el área de los parches de bosque disminuye, las hormigas legionarias desaparecen. Entonces, a su vez, va a haber menos posibilidades de recursos para las aves. Países como Brasil y Panamá destacan la vulnerabilidad del gremio de aves seguidoras de hormigas, que son especialistas, o sea, alertan acerca de cómo debemos de pensar en esa conservación. Bueno, espero que ustedes hayan tenido ya aquí está algo de la bibliografía, les doy una idea de lo que está pasando en las relaciones que tienen las aves con otros organismos, que pueden llegar a ser desde generalistas hasta bastante especializadas. Se encuentra también que, bueno, digamos, preguntas importantes sobre los cuales no traje sí pues ya más información por cuestiones de tiempo, es que se han puesto los biólogos a preguntar cuál es el beneficio que las hormigas tienen de esta relación con las aves. ¿O será que solamente son las aves las que se están beneficiando? De tal forma que para algunas la relación es de un mutualismo obligado, pero las hormigas ¿qué? Entonces, por ahí hay algunos estudios que se publicaron, al menos uno que me llamó la atención, donde hacen experimentos de exclusión en enjambres de hormigas. Esos experimentos quieren decir que no dejan que las aves lleguen y encuentran que la depredación es mayor, soportando de pronto un poco la hipótesis de que algunas veces las hormigas pueden no recibir un beneficio y tender a una relación más de parasitismo en el sentido de ellas, o sea, una relación que no las favorezca. Sin embargo, esto es algo que está, pues, se estudia y se comparte con otras localidades, se tienen que tener ya algunos mayores, digamos, métodos de colecta de información, telemetría hacia las aves para ver cuántas distancias recorren, cómo revisan los vivacs, etc. O sea, hay mucho que mirar. Y nosotros como observadores, pues vale la pena meterse al bosque un poco, si llegamos a ver una incursión de hormigas, aprovechar porque es un fenómeno espectacular. A mí me tocó ver en mi vida, lo he visto como 3 veces, pero la vez que más me marcó fue en el Bajo Calima, en la cuenca, en el Pacífico, de este río espectacular, donde de repente aparecieron las éxito y había pájaros por todo lado y ellos no se inmutaban ni siquiera de nosotros, los que estábamos colectando insectos, porque estaban completamente concentradas en seguir ese enjambre. También en apoyo en el río Tasauro, una noche nos llevaron hormigas al campamento y se nos estaban llevando casi todo, y ahí pues con eso de la noche quiero decir que algunas especies pues hacen algunas redadas también nocturnas, habrá que ver qué pasa allí. Ya terminé.
Bueno, mucho gusto, muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna necesidad de más información, con mucho gusto yo les proveo la literatura. ¿Ya qué hacemos? No sé si hay preguntas, una pregunta. ¿Será que alcanza para Listo, preguntas profe. o la hacemos? Muchas gracias, profe, por esta charla tan linda, esta historia natural tan interesante entre aves y hormigas. Y bueno, abrimos una sesión como de preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud para la profe Patricia, nos puede escribir por el chat y hacemos las preguntas a la profe Patricia. Creo que Juan Pablo tiene una pregunta. Juan Pablo Arboleda, a ver qué dice. Juan Pablo Arboleda. ¿Sí? Muchas gracias. Una pregunta, sí, Juan Pablo. Dice Juan Pablo que si las hormigas que llamamos arrieras son también hormigas legionarias, creo. Ya. Esto es cuestión de los nombres vulgares. Como las arrieras son, el término arrieras tiene que ver con acarrear, ¿sí? Realmente las hormigas arrieras son las hormigas cortadoras de hojas, que son muy diferentes. Son las hormigas que nosotros vemos cargando hojas, pedazos de flores, de tallos, y son las que están formando, ellas sí forman unos nidos que son estáticos y pueden durar de 10, 20 años, ¿sí? Son las hormigas nuestras que se consideran los principales defoliadores en América del Sur. No son para nada depredadoras y también, pues a veces a las legionarias le llaman arrieras, ¿sí? Okay. Entonces, pero son grupos muy distintos. Las hormigas arrieras son cultivadoras de hongos, ¿sí? Y tienen una simbiosis muy avanzada con un hongo, pero no. ¿Qué tienen de relación de pronto ellas con las aves? Algunas hormigas arrieras son presas de aves como los coclí, por darles una idea aquí en el Valle del Cauca. Ok. Preguntan también que si ese tipo de hormigas tiene este nombre por su comportamiento, no porque pertenecen a una familia o especie en particular. Las hormigas legionarias pertenecen a una subfamilia, todas las hormigas son formícidas, las legionarias pertenecen a la subfamilia Doryline y es porque tienen ese comportamiento legionario, o sea, ese comportamiento de hacer grandes pistas de forrajeo, de recorrer buscando presas, ¿sí? A nivel del suelo de los bosques también se suben y llegan hasta el dosel, pero eso es la idea, son que tienen esa conducta legionaria, es decir, andar y andar. O sea, no se quedan estáticas y que tienen ese comportamiento nómada y sedentario. Entonces es un grupo particular, que de esas 16.000 especies, hay 150 especies que tienen esa conducta legionaria. ¿Sí? Okay, entonces son muy especializadas. También nos preguntan que si estas aves seguidoras de hormigas consumen hormigas o simplemente consumen los insectos que escapan a las hormigas. Principalmente consumen los insectos que se escapan a las hormigas, ¿sí? Si nosotros vemos las hormigas son muy quitinizadas, ¿cierto? Sí, lógicamente hay una parte ahí, pero tienen mandíbulas muy fuertes, el cuerpo muy oscuro. En cambio, si ellas me están moviendo a mí, por ejemplo, una lagartija pequeña, ella tiene muchísimo más recurso, ¿sí? Para un ave, aunque probablemente algunas se van allí, entre el contenido estomacal, pero principalmente ya lo que hacen es aprovechar lo que las hormigas alborotan, digámoslo así, al tratar de capturar presas. Lo que ellas están capturando se constituye también en comida para las aves. Entonces, por eso es que surgen las preguntas si a las hormigas las aves hasta cierto punto les estarán quitando presas, ¿sí? Ahora, hay especies de aves que pueden atacar nidos de hormigas y consumir hormigas, ¿sí? Así como hay mamíferos que también consumen hormigas y se encuentran bastante especializados en hormigas y termitas. Pero estas son las presas que las hormigas están ahí, que se asocian a las hormigas en su actividad de búsqueda. O sea, las aves ahí se evitan estar buscando donde hay una presa. Simplemente la presa le salta y ella la captura. O se queda por ahí andando y la captura. Las hormigas no la alcanzan a coger o las hormigas ya van ocupadas con otras. No sé si respondo la pregunta. Vale. Nuestro gran amigo Memo Orozco pregunta, Memo pregunta si hay cantos o llamados exclusivos cuando las aves están con las hormigas o están siguiendo a estas hormigas. No te puedo responder, la verdad no he mirado tanta información. Sé que en ese último estudio notaron que algunas de las aves
que siguen esas hormigas, que revisan los vivac, cantan, ¿sí? Entonces ese canto, que es una comunicación de pronto más de tipo intraespecífico, podría interpretarse como que vengan otros individuos de la misma especie que están acá, que aquí hay recursos, y aprovechen más el recurso, ¿sí? Pero que canten o que tengan un llamado particular para esto, no lo sé. Probablemente se esté dando. Pero podemos buscar en la literatura Memo a ver qué pasa, si ya han publicado algo al respecto. Okay. Sebastián puede contestar de pronto. Sebastián puede contestar. Sebastián López nos pregunta que si es buena idea dejar un nido de hormigas para atraer las aves dentro de un proyecto de aviturismo. Tú no puedes hacer un nido de hormigas. Hemos trabajado mucho con el nido de laboratorio o en un ambiente natural, en un invernadero, nidos de hormiga riera, pero nidos de hormigas legionarias no, porque primero que todo son muy agresivas, las hormigas legionarias pican muy duro, ¿sí? Es su forma de paralizar las presas. Miren las mandíbulas que muchas veces desarrollan. Entonces, tener un nido en un lugar no. Lo que tiene que hacer es proteger el ambiente. Entonces, si tú proteges el ambiente, si tienes un sotobosque, si tienes bastante rastrojo, las hormigas te van a llegar, ¿sí? He visto incluso hormigas que atraviesan carreteras, ¿sí? Hay reportes de hormigas que atraviesan carreteras cuando la conectividad se rompe, pero de pronto próxima hay una entrada a un bosque o un área que tenga bastante densidad de plantas, sobre todo de plantas nativas. Entonces, lo que tenemos que hacer es proteger, ¿sí? Proteger y proteger cada vez más para garantizar que en ese bosque se desarrollen muchos organismos, o sea, que la hojarasca sea rica en larvas de insectos, en artrópodos, en otras hormigas. Vale la pena decir que entre las presas más importantes de las hormigas legionarias están otras especies de hormigas, porque atacan los nidos, y las crías son blandas, las larvas es otra cosa, las pupas, ¿sí? No tienen quitina, entonces es una fuente de recursos muy importante. Entonces, aquí lo que hay que hacer es proteger, y en esa forma vamos a garantizar que tengamos la suerte de toparnos con alguna pista de hormigas guerreras y podamos mirar esas aves a que se asocian. También nos pregunta Juan Rodríguez si la predación de estas especies de hormigas es indiscriminada o tiene preferencias. Indiscriminada, ¿sí? Miren que cuando vemos el video, que ustedes observan que ellos llegan y atacan un alacrán. Hay otro artrópodo que se me olvida el nombre, que lo atacan y lo despedazan. Están también tratando de paralizar un colúbrido. Aparecen capturando un gran cucarrón. Entonces, esa sí es unas presas, la oferta que tengan, ¿sí? Es lo que ellos tienen. Otra cosa es que de pronto se suban a un nido y pues casi todo el botín sea lo que proviene de ese nido, pero realmente son especies que son polífagas, ¿sí? En ese término sería más fácil decirlo. Consumen variedad de presas. Ok, bueno, Rafael nos pregunta si podemos compartir el link del video para volverlo a ver. Sí, claro, Rafael, cuando tengamos subido el video, compartimos el link para que puedan compartirlo y puedan ver nuevamente la gran charla de la profe o compartirlo con sus contactos. Y pueden buscar en internet también, ¿no, Juan Pablo? Hay bastante información. Pueden buscar, le colocan Hermia ants y ahí van a encontrar entonces muchas cosas de estas hormigas legionarias. Bueno, agradecemos nuevamente a la profe Patricia, al profe Ulloa por el apoyo técnico y a todos por participar de esta videocharla. Estaremos anunciando la próxima charla el próximo sábado, así que estén muy atentos y por favor permanezcan en casa y pajaren desde casa. Feliz fin de semana a todos. Muchos saludos a todos. Eso estamos tratando de hacer. Muchas gracias a todos. Bueno, chao. Chao, pues, chao. Chao. Bueno, no